Hola a todos. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Vamos a explorar el mundo de la química inorgánica y la nomenclatura. Portarense. Vamos a descubrir cómo los elementos se combinan para formar compuestos y cómo los nombramos como si fueran estrellas de rock. Exactamente. Descifrar el lenguaje secreto de la química. Desde la tabla periódica hasta las fórmulas más complejas. Así es. Tenemos 2 documentos académicos repletos de información. Sí. Abróchense los cinturones, listos para un viaje alucinante. Listo, vámonos. Perfecto. Comencemos con la base de todo. La tabla periódica, Claro. nuestra brújula en este viaje químico. Pero a ver, Ajá. ¿cómo podemos entender la personalidad de cada elemento? ¿Qué los hace únicos? Cada elemento tiene su valencia y número de oxidación que definen cómo interactúa con otros elementos. Espera. Para los que no somos químicos, ¿podrías explicarnos eso en cristiano? Claro. ¿Qué significan la valencia y el número de oxidación? Imagina que cada elemento tiene un cierto número de ganchos para conectarse con otros elementos. Ese número de ganchos sería su valencia. Me encanta la analogía. Es como si los elementos fueran piezas de un rompecabezas, cada Ya. una con sus propios puntos de conexión. Exactamente. El número de oxidación. El número de oxidación nos dice cuántos electrones un átomo está dispuesto a compartir o prestar a otros átomos para formar enlaces. Ajá. Entonces, la valencia y el número de oxidación nos ayudan a predecir cómo se comportarán los elementos en una reacción química, ¿cierto? Exacto. Es como saber quiénes son los más sociables en una fiesta y cómo se relacionarán entre sí. Me gusta. Conocer la valencia y el número de oxidación nos permite anticipar qué tipo de compuestos se formarán y qué propiedades tendrán. Wow. Ya empezamos a entender cómo funciona este lenguaje químico. Ahora, hablemos de los compuestos simples. Ajá. Esos formados por un solo elemento, ¿verdad? Que son los más fáciles. Sí, piensa en el hierro, Bl, carbono C, o el magnesio, Ah. Kg. Su fórmula es simple, solo el símbolo del elemento. Sencillo. Pero hay un pequeño detalle. Mm, Algunos gases, como el oxígeno, pueden tener más de un átomo en su molécula. Correcto. Para indicar el número de átomos, usamos prefijos como ti, tira, etc. Ajá. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos es O2, Ajá. 2 átomos de oxígeno unidos, pero el ozono, que también es oxígeno, es O3. 3 átomos de oxígeno. Exactamente. ¿Y qué diferencia? El ozono, a pesar de ser oxígeno, tiene un olor y unas propiedades completamente distintas. Es como el primo rebelde del oxígeno. Buena analogía. Es un ejemplo perfecto de cómo la estructura molecular define las características de una sustancia. Sí, Un pequeño cambio en la cantidad de átomos puede transformar completamente las propiedades. fascinante. Ahora, prepárense para subir de nivel los compuestos binarios, esos formados por 2 elementos diferentes. Aquí la cosa se pone interesante. Tenemos una gran variedad de compuestos binarios, cada uno con sus propias reglas de nomenclatura. Uf. Parece que vamos a necesitar un mapa para no perdernos en este laberinto de combinaciones. Sí. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con los hidruros metálicos, Ok. que son la combinación de un metal con hidrógeno. En estos compuestos el hidrógeno tiene un número de oxidación de -1. O sea, que aquí el hidrógeno, en vez de prestar un electrón, lo toma prestado. Exacto. Sí. Y para nombrarlos simplemente decimos hidruro de fisión, seguido del nombre del metal, por ejemplo, liatices es hidruro de litio y catichis 2 es hidruro de calcio. Fácil. Pero, ¿qué pasa si el metal tiene varios números de oxidación? ¿Cómo sabemos cuál usar? En esos casos usamos la nomenclatura de composición, Ok. indicando el número de oxidación del metal entre paréntesis. Por ejemplo, FeA2 puede ser hidruro de hierro o hidruro de hierro. +2, dependiendo del número de oxidación del hierro. Ya veo. Usamos números romanos o el signo plus para ser específicos. Es como un código secreto para químicos. Exacto. Y ahora, pasemos a otro tipo de compuesto binario, los hidruros no metálicos. Y aquí el hidrógeno se comporta diferente. Sí, en este caso el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1, o sea que presta su electrón. El hidrógeno, un elemento con doble personalidad. Así es la química llena de sorpresas. Para nombrar estos compuestos podemos usar la nomenclatura de composición con prefijos como di, tri, etc. para indicar cuántos átomos de cada elemento hay. Por ejemplo, CH4 sería metano, ¿verdad? Correcto. Un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Y en el KH3 sería amoníaco, un compuesto que seguro te suena familiar. El amoníaco, ese gas con olor tan fuerte. Exacto. Y hablando de olores fuertes, no podemos olvidar los hidrácidos, compuestos binarios formados por hidrógeno, y un no metal de los grupos 16 o 17 de la tabla periódica. Estos sí que prometen ser interesantes. Lo son. Piensa en el ácido clorhídrico, HCl, o el ácido sulfídico, H6O6. En estos casos, el hidrógeno tiene número de oxidación +1.
Para nombrarlos, podemos usar la nomenclatura de composición diciendo nombre del no metal terminado en uro de hidrógeno. Por ejemplo, H2C sería sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? Exacto. Y cuando están disueltos en agua, los llamamos ácidos y cambiamos la terminación a hídrico. Así, H2AC sería ácido sulfhídrico. Wow. Cada vez aprendemos más sobre cómo nombrar estos compuestos, pero aún nos queda mucho por explorar, ¿verdad? Cierto. Todavía nos faltan los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos, los peróxidos. Hay todo un universo de compuestos binarios por descubrir. Estoy listo para la aventura, pero creo que por hoy ya hemos tenido suficiente información para procesar. Estoy de acuerdo. Necesitamos un descanso para asimilar todo lo aprendido. Claro. No se lo pierdan. Volveremos con más ejemplos, explicaciones y, por supuesto, más química. Estamos de regreso en nuestra inmersión profunda al mundo de la química. Ya desempolvamos la tabla periódica, jugamos un poco con la valencia y conocimos a los compuestos binarios. Listos para más acción. Por supuesto. La aventura química apenas comienza. Me encanta. Prepárense para descubrir los secretos de los óxidos metálicos. Esos compuestos formados por un metal y oxígeno, donde el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. O sea que en estos casos el oxígeno es el que lleva la batuta, ¿verdad? Exacto. Tomando prestados 2 electrones del metal. Y para nombrarlos, Ajá. usamos la nomenclatura de composición, Ah. indicando el número de oxidación del metal entre paréntesis cuando es necesario. Por ejemplo, CaO es simplemente óxido de calcio. Ajá. Pero FeO puede ser óxido de hierro, TeO+2, dependiendo del estado de oxidación del hierro. Me estoy volviendo un experto en descifrar estos códigos químicos. Ya casi domino el lenguaje de los números romanos para especificar la valencia. Me alegra oír eso. Ahora subamos la apuesta con los óxidos no metálicos. En este caso, el oxígeno se junta con un no metal, excepto el flúor, que siempre quiere ser el protagonista. Claro. Y por supuesto, el oxígeno sigue teniendo un número de oxidación de M-2. Entonces, aquí ya no usamos los números romanos. Cambiamos el código secreto. En este caso, Nos divertimos con los prefijos griegos, monos, di, trei, etc. Es como aprender otro idioma dentro del lenguaje de la química. Por ejemplo, el famoso CO2, sí. responsable del efecto invernadero, es dióxido de carbono. Ajá, eso lo tenía clarísimo. Y no sería monóxido de nitrógeno, ¿verdad? Correcto. Y para los halógenos, la IUPAC nos recomienda una pequeña rebeldía. A ver. Aunque el oxígeno es más electronegativo, seguimos la secuencia de la tabla periódica. Entonces, en vez de Cl2O, lo escribimos como Cl2 y lo llamamos dicloruro de oxígeno. A veces hay que romper las reglas. La química es como un juego de estrategia, ¿verdad? Hay que conocer las reglas básicas, pero también saber cuándo ser un poco creativo. Me gusta esa comparación. Ahora, hablando de creatividad química, no podemos olvidar a los peróxidos, compuestos que tienen el grupo O, donde el ion dióxido o peróxido, O22, tiene un número de oxidación de -2. Un momento. Eso significa que cada oxígeno en el grupo peroxo tiene un número de oxidación de -1. Excelente observación. Me estoy haciendo un lío con las cuentas. Tienes toda la razón. Los peróxidos se forman con elementos de los grupos 1, 2, 11 y 12, además del hidrógeno. Ajá. Y para formularlos, simplemente tomamos el óxido correspondiente Ok. y le agregamos un oxígeno extra. Es como un power-up para el óxido. Ok, Por ejemplo, Na2SO2 sería peróxido de sodio, ¿no? perfecto. Y H2O2 sería peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada. El agua oxigenada. El compuesto que usamos a diario. Es increíble cómo la química está presente en todas partes. Sin duda. Y ahora Sí. vamos a explorar otros tipos de compuestos binarios. Ok. Esta vez sin hidrógeno ni oxígeno, empecemos con los compuestos de metal y no metal. ¿Aquí qué reglas seguimos para nombrarlos? En este caso, Ajá. volvemos a la nomenclatura de composición, nombrando primero el no metal con la terminación oro seguido de dotlonte y el nombre del metal. Ok. Y por supuesto, si el metal tiene varios números de oxidación, los indicamos entre paréntesis. Por ejemplo, el nagel, la sal de mesa de toda la vida. Sería cloro de sodio, ¿verdad? Exacto. Y picuy sería sulfuro de cobre, TO+2, dependiendo del número de oxidación del cobre. Ya casi puedo leer las fórmulas químicas como si fueran jeroglíficos. Y para terminar con los compuestos binarios. Sí. ¿Qué de los que se forman con 2 no metales sin hidrógeno ni oxígeno? Para formularlos, Ajá. seguimos la secuencia de la tabla periódica, siempre nuestra guía fiel. Y para nombrarlos, Ah. volvemos a usar los prefijos griegos. Mm. Por ejemplo, Cecil4 sería tetracloruro de carbono. Increíble. Hemos recorrido un largo camino en este mundo de los compuestos binarios y sus nombres. Me siento como un verdadero químico descifrando códigos secretos. Me alegra que te sientas como un químico profesional, Pues- pero la aventura no termina aquí. No.
Ahora nos adentramos en un territorio aún más fascinante, los compuestos con 3 o más elementos. Suena un desafío aún mayor. ¿Qué nos espera en este nuevo nivel de la química? Prepárense para conocer a los hidróxidos, los oxoácidos y las oxisales. Un mundo de combinaciones increíbles nos espera. Pero antes de sumergirnos en ese nuevo desafío, Sí, creo que es un buen momento para un breve descanso. estoy de acuerdo. Necesitamos recargar baterías para la próxima etapa de nuestra inmersión química. Nos vemos en la tercera y última parte. De regreso en nuestra inmersión química. Ya exploramos la tabla periódica, dominamos los compuestos binarios y sus nombres. Ajá. Ahora nos toca sumergirnos en las aguas profundas Sí. de los compuestos con 3 o más elementos, Así es. listos para el desafío final. Absolutamente. Es aquí donde la química se pone realmente interesante. Empecemos con los hidróxidos. Ok. Esos compuestos que se forman al combinar un metal con el grupo hidróxido, que tiene una carga negativa de -1. El grupo hidróxido. Ajá. Otro personaje importante en esta novela química. ¿Y cómo los nombramos? Seguimos las mismas reglas que con los compuestos binarios. Sí. La nomenclatura de composición sigue siendo nuestra herramienta principal. Indicamos el número de oxidación del metal entre paréntesis si es necesario. Por ejemplo, LiOH es hidróxido de litio, Sí. simple y directo, y CaROH2 es hidróxido de calcio. Fácil. Parece que ya tenemos las herramientas para descifrar el nombre de casi cualquier compuesto. Casi. Pero la química siempre nos guarda sorpresas. Prepárense para entrar al mundo de los oxoácidos, compuestos con la fórmula Hacks-Povec, Ajá. donde X suele ser un no metal, Sí. aunque a veces puede ser un metal rebelde, como el cromo o el manganeso. Oxoácidos. Ajá. Suena algo potente, como un supervillano de la química. Jaja. ¿Cómo se forman estas maravillas? Imaginen un óxido uniéndose con agua. Esa es la receta básica para un oxoácido. Ok. Por ejemplo, CO2 Dióxido de carbono. más H2O, agua. Nos da H2CO3. Ácido carbónico. Ácido carbónico. Es como un juego del Lego químico. Combinamos diferentes piezas para crear estructuras nuevas Exactamente. y fascinantes, Y para nombrar los oxoácidos, tenemos varias opciones. incluyendo la nomenclatura tradicional que la IUPAC todavía acepta a regañadientes. Me encanta la nomenclatura tradicional. Suena a misterio y a historias de alquimistas. Claro, pero para entenderla bien, ¿Sí? debemos recordar los números de oxidación de los elementos. Si un elemento tiene varios números de oxidación, usamos prefijos y sufijos para distinguir los ácidos oso para el número de oxidación más bajo, Ajá. ico para el más alto y epitivens para los casos extremos. Suena un poco complicado, pero estoy seguro de que con un poco de práctica le agarraremos el truco. Puedes darnos algunos ejemplos para ilustrar. Por supuesto. Tomemos el cloro, por ejemplo. HCl2 es ácido cloroso, HClO3 es ácido clórico y HClO4 es ácido perclórico. Observa cómo cambian los prefijos y sufijos según el número de oxidación del cloro. Ajá. Ya veo la lógica. Es como un código secreto para químicos, Exacto. pero con un toque de poesía. Y además de la nomenclatura tradicional, también tenemos la nomenclatura de adición, que describe la estructura del compuesto. Y la nomenclatura de hidrógeno, que usa prefijos para indicar la cantidad de hidrógenos. ¡Wow! Tenemos todo un arsenal de nomenclaturas para los oxácidos. Es hora de practicar y convertirnos en expertos. ¿De acuerdo? Y ahora, la última parada en nuestro viaje químico, las oxisales. Estas se derivan de los oxoácidos, Ok. reemplazando los hidrógenos ácidos por colaciones metálicos o no metálicos. Las oxisales, como las hijas de los oxoácidos. Y supongo que también tienen sus propias reglas de nomenclatura. Claro que sí, para las oxisales neutras, Ok. donde se reemplazan todos los hidrógenos del ácido. Ajá. Usamos la terminación ato-ito en lugar de ico en el nombre del ácido. Por ejemplo, Na2SO4 es sulfato de sodio, Ajá. derivado del ácido sulfúrico, PH2SO4. Entiendo. Cambiamos ico por ato y listo. Y para las oxisales ácidas, donde no se reemplazan todos los hidrógenos. Simplemente agregamos hidrógeno al nombre de anión. Por ejemplo, NaHSO4 es hidrógeno sulfato de sodio, porque solo se reemplazó un hidrógeno del ácido sulfúrico. Perfecto. Ahora entiendo cómo se nombran las oxisales, tanto las neutras como las ácidas. Ajá. Hemos recorrido un largo camino en este viaje, Sí. desde la tabla periódica hasta los compuestos más complejos. Me alegra que hayas disfrutado la aventura. Ahora tienes las herramientas para comprender el lenguaje de la química Es cierto. y desentrañar los misterios del mundo que nos rodea. Es cierto. La química ya no me parece un idioma extraño, Me alegra. sino un código fascinante que puedo descifrar. Qué bueno. Y lo mejor de todo, he aprendido a nombrar compuestos como un verdadero químico. Recuerda, esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir en el vasto universo de la química. Estoy listo para seguir explorando.
¿Quién sabe qué nuevas maravillas nos esperan? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda al mundo de la química inorgánica y la nomenclatura. Hasta la próxima aventura.